con la presentación del doctor Edgar Ramírez Jiménez, que viene del Instituto Politécnico Nacional, y él nos va a hablar un poco sobre la parte de valorización de los residuos desde el área de ingeniería química. Entonces, muchas gracias, doctor Edgar, por apoyarnos en la participación. Sabemos que esta es una mesa muy particular dentro de este congreso, pero es como importante este impacto social que pueden tener los desarrollos que nosotros hacemos. Entonces, adelante. Muchas gracias, doctora Tere. Antes que nada, pues, muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Azcapotzalco por la invitación y obviamente a la doctora por la consideración. Y pues bueno, o sea, la intención de esta plática, si bien voy a tener que ver algunas cuestiones un poco técnicas, ¿no? Pero trataré de hacerlo un poco lo más suave que se pueda y ver, como bien mencionaba la doctora Tere, acerca de cómo en un momento dado esto pudiera tener un impacto, este impacto social, ¿no? Que yo creo que también es, como bien mencionaba, importante, ¿no? Esta sería más o menos la forma en que estaría desarrollando el trabajo, ¿no? Vamos a hablar primeramente el contexto, ¿no? De dónde nos encontramos, ¿no? Acerca de estas materias primas, qué es lo que se hizo desde una perspectiva experimental, qué obtuvimos, y empezar a hablar un poquito acerca de, en este trabajo también empezamos a meterle cuestiones relacionadas con ciencia de datos, ¿no? Y al final pues son las conclusiones del mismo. Pues bueno, como ustedes deben de saber, lo que se refiere, aquí podemos ver un poco lo que es la matriz energética, de cómo se da la distribución o cómo se produce la energía en México, ¿no? Eso, el 50% todavía algo que seguimos utilizando del petróleo, ¿no? Una fracción, ahí ustedes pueden observar, el 15% está relacionado con productos renovables, distribuido entre lo que es la energía solar, geotérmica, eólica, la hidroenergía y la biomasa solamente está ocupando un 4.78% de toda esta contribución para la generación de energía. ¿Okay? Y en el diagrama de la derecha podemos ver también el panorama mundial en cuanto a lo que es la producción de combustibles líquidos, ¿no? Y pues obviamente Estados Unidos es uno de los mayores productores en este sentido, ¿no? Junto con Brasil, ellos prácticamente están llevando el 75% de la producción de combustibles líquidos en el mundo. Y pues ahí, y ustedes pueden observar, México realmente no figura en este sentido. O sea, lo que se produce es ínfimo, ¿no? Y ni siquiera podemos ahí participar en lo de resto del mundo. Bien, entonces, estábamos mencionando que en este trabajo lo que estamos haciendo, vamos a utilizar materias primas tales como lo que es el bagazo de azúcar y la salicornia, ¿sí? Como potenciales biomasas para lo que es la producción de productos valorizados. O sea, ¿hacia dónde nos vamos? Una de las intenciones precisamente con este trabajo no era irnos sobre lo voy a decir así, ¿no? Lo común o lo típico de la producción de biocombustibles, ¿no? O sea, hay obviamente bastante trabajo al respecto, pero también nos interesaba ver qué más podríamos sacar de estas materias primas, ¿no? Entonces, hacia ese lado es a donde estamos dirigiendo nuestra investigación. En este caso, lo que es el bagazo de caña es un residuo, ustedes saben, un residuo agroindustrial. Tenemos 13,000 toneladas, ¿no? Las que se producen, ¿okay? Las cuales corresponden al 29% de la producción total de caña. Y lo que se refiere a la salicornia, esta es una materia prima importante en el sentido de que tal vez no es tan conocida, sin embargo tiene bastantes aplicaciones, sobre todo como especia, se utiliza para salar, porque realmente es una materia prima que tiene uno de sus principales propósitos. Bueno, y se producen alrededor de 80 a 100 toneladas de forma mensual, ¿no? Las estamos utilizando también por su bajo costo y la composición que tenemos de tanto de celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿no? Entonces, son viables para tanto lo que es combustibles como también productos de interés industrial. Aquí estamos mostrando solamente la composición de estas biomasas lignocelulósicas, lo que llamamos, lo que es la composición de la celulosa, hemicelulosa y la lignina.
son polímeros, si lo podemos ver desde esa perspectiva, ¿no? Que pues, son difíciles, hasta cierto punto difíciles de romper. Entonces, ese es uno de nuestros intereses, ¿no? Ver cómo podemos participar en ello. Y no es algo que no estamos descubriendo el hilo negro, pero bueno, a partir de estas materias primas tenemos lo que es el concepto de las biorefinerías, ¿no? Donde podemos bien producir biocombustibles, así como también una gran variedad de productos alternativos, ¿no? Y en términos generales, pues lo que se rean los biocombustibles, pues estos al final de cuentas pues, vamos a llevar a los centros de distribución. Y digamos que es el uso típico para cuando estamos hablando de esta clase de materias primas. Pero pues ya estaba mencionado, pues, nos interesa ver qué más podríamos hacer al respecto de eso. Entonces, para ello implementamos lo que es el proceso de pirólisis. En la pirólisis, pues, básicamente lo que estamos utilizando es la energía térmica, también vamos a utilizar como catalizadores para poder romper estas moléculas y ver los productos que podríamos generar con ello. Tenemos que distinguir la pirólisis. Podemos hablar de una pirólisis convencional o lenta, en donde aquí lo que las caracteriza mucho es la rampa de calentamiento. ¿Cómo vamos a ir llevando este proceso? Decimos lenta porque aproximadamente llevamos de 10 grados, 10 grados Celsius por minuto para este proceso, ¿no? Y los tiempos de residencia van desde 5 hasta 60 minutos, ¿no? Las temperaturas que se manejan alrededor son de 500 a 600. Igualmente tenemos la denominada rápida o flash, en donde las rampas de calentamiento ahí se incrementan hasta 50 grados. Los tiempos de residencia son muy rápidos, ¿no? Estamos viendo de 5 a 6 segundos, y las temperaturas pueden llegar hasta de 650 hasta 1000 grados, ¿no? Entonces, por eso que le damos como rápido. Y bueno, también tenemos lo que es la pirólisis térmica, donde bueno, aquí podemos diferenciar ya bien sea que estamos yéndonos hacia la parte lenta o rápida. Los tiempos de residencia podemos estar desde un minuto hasta una hora, y sobre todo aquí la parte a considerar es la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque esa nos va a dirigir los productos a los cuales vamos a obtener. Y obviamente, si nosotros utilizamos ahora el catalizador, aquí, bueno, el uso de es lo que nos va a favorecer la producción de los productos que pueden tener más o menos interés, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante en este caso, ¿no? También los tiempos de residencia pueden ir desde 1 hasta 60 minutos, ¿no? Y podemos variar desde 300 hasta 1000 grados. En lo que se refiere a la pirólisis catalítica, aquí, pues, obviamente, la intención es, como mencionaba, darle un valor agregado a estos productos. Desde tener gases combustibles como hidrógeno, monóxido de carbono y metano, líquidos que también pueden ser ricos en aromáticos y productos oxigenados. A esto le llamamos el bioaceite o biooil, ¿no? Y en un momento dado el carbón sólido, o lo que se le llama como el biochar, ¿no? Que también tiene aplicaciones sobre todo como para aplicaciones de cultivos, etc. En cuanto a lo que son los catalizadores, pues principalmente y hay una gran cantidad de estos, ¿no? Pero aquí en lo particular nos enfocamos con el uso de las zeolitas, ¿okay? Que bueno, son catalizadores muy comerciales, ¿no? Que no tienen una especie de gran complejidad para conseguirlos, ¿no? Y pues nos proporcionan una alta área superficial, y esto se refleja en lo que es la porosidad para obtener una mayor área de reacción, ¿no? Y los sitios activos. Aquí es el propósito de esta tabla que no se ve muy bien. No estamos intentando el hilo negro, o sea, hay mucho trabajo alrededor de esta área, ¿no? Y sobre todo ver el uso de los catalizadores, los tiempos de residencia, etc. ¿Qué es lo que hicimos? Pues obviamente estábamos mencionando, utilizamos tanto el bagazo de caña como la salicornia. Aquí estamos caracterizando, ¿no? Al bagazo de caña, estamos viendo el contenido de micelulosa, celulosa, lignina, extractos, las cenizas y la humedad, ¿no? Así como este parámetro es importante, el poder calorífico superior, que nos va a determinar eventualmente, o sea, qué tan viable es para como combustible, ¿no? Eventualmente. Y en lo que se refiere a la salicornia,
Fíjense aquí nada más la diferencia, o sea, tenemos un mayor, en cuanto a lo que es el bagazo de caña, un mayor contenido de celulosa, así como también de lignina, ¿no? Es una diferencia importante entre ambas materias primas. Es simplemente la matriz de reacción que se utilizó, la serie de experimentos que se llevaron a cabo, y este es el centro experimental, ¿no? Utilizamos un horno que se fabricó ahí en nuestra escuela, ¿sí? Este horno, y tenemos aquí nuestro reactor que también se fabricó dentro de la escuela. Este simplemente es para recuperar los líquidos, los cuales los condensamos, y pues los mandamos a cromatografía de gases. Acá estamos recuperando los gases que se generan. Bien, ¿qué es lo que obtuvimos en este caso? En lo que se refiere a la pirólisis, que también es al final de la pirólisis térmica, lo que se utilizó, se hicieron ambas, tanto pirólisis catalítica como térmica. Los productos de reacción, pues estábamos mencionando gas, líquidos y sólidos. Dentro de gas, habíamos mencionado que tenemos desde hidrógeno, dióxido, monóxido y desde C1 hasta C4. De los líquidos tenemos unas grandes familias desde alcoholes, fenoles, cetonas y aromáticos ligeros y el estos son nuestros componentes principales que estamos, o familias principales que estamos obteniendo como productos. ¿Okay? Aquí solamente mostrar las diferencias entre lo que es el bagazo de caña y la salicornia con lo que se refiere a los rendimientos, ¿no? Estamos viendo que aquí tenemos la relación de catalizador biomasa, es catalizador biomasa, estos numeritos no es lo que nos está refiriendo. Aquí, bueno, estamos viendo la diferencia entre los rendimientos de la fase gas, la fase líquida y la fase sólida. Estamos viendo que en lo que se refiere para la salicornia, tenemos un mayor contenido de líquidos de la fase líquida cuando tenemos estamos incrementando la relación de catalizador biomasa, ¿no? Y bueno, que aquí lo podemos ver en relación con el bagazo de caña, ¿no? Que en ese caso, que a menor relación biomasa, catalizador biomasa, tenemos en ese caso una mayor cantidad de fase líquida. Y esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Desde una perspectiva térmica, pudimos diferenciar tres rangos de temperatura, desde 100 hasta 300 grados, de 300 a 400 y de 400 a 600. ¿No? Ya lo estaba mencionando, ¿no? O sea, aquí estoy representando lo que son la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Estas cadenas poliméricas son difíciles de romper. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? En este intervalo desde 100 hasta 300, principalmente podemos identificar reacciones de deshidratación y despolimerización, ¿no? Que están asociadas en este caso con lo que referiría a la celulosa, también un poco con lo que sería la hemicelulosa. Desde 300 hasta 400 básicamente tenemos reacciones de despolimerización, que estaríamos hablando de esta zona, ¿sí? También tanto para la celulosa como la hemicelulosa. Y ya, obviamente, al incrementar la temperatura, pues ya estaríamos favoreciendo reacciones de carbonización, ¿no? O sea, tenemos formación, sí, de hidrocarburos, pero sobre todo de coque o lo que es el biochar, así como también se llevan a cabo reacciones de aromatización, ¿sí? Y algo similar estaríamos viendo en el caso de la lignina. Primeramente tenemos conversión de lo que son las cadenas alquílicas y a rangos de temperatura mayores tenemos los anillos aromáticos que estaríamos en este caso. ¿Vale? Entonces, esto es lo que de nuestro análisis podemos ver, que yo creo que es importante porque al final uno de nuestros objetivos sí es la producción, pero también ver cómo esto yo lo puedo, si yo voy a hacer el diseño de un proceso, hay variables que son importantes que nosotros controlemos y una de ellas es tanto la temperatura, y si yo quiero diseñar el reactor, pues necesito tener variables que me permitan saber cómo se van a llevar a cabo estas reacciones, ¿sí? Aquí estamos presentando estas composiciones del gas, principalmente estoy presentando lo que es el gas, tanto lo que es el gas y el poder calorífico interior, ¿no? Aquí estamos observando tanto para lo que es, ya lo he mencionado, para el bagazo de caña, como para la salicornia. Podemos observar que en lo que se refiere a la salicornia, tenemos una mayor producción, ¿sí? Al incrementar la temperatura, se están produciendo gases más ligeros, ¿sí?
esta distribución es un poco, se mejora un poco en lo que es el bagazo de caña, en donde, por ejemplo, aquí tenemos una mayor producción sobre todo de hidrógeno. ¿Okay? Y el poder calorífico inferior, que también es un parámetro importante, no hay una diferencia significativa, como podemos ver, aunque, por ejemplo, a 500 podemos tener el poder calorífico se incrementa, ¿no? Para la salicornia tenemos también una producción de butano para este caso y una mejor distribución para el CO2 y el metano. Esto sería lo que es para los líquidos, ¿okay? En donde podemos observar que para lo que es la salicornia, ¿sí? A temperaturas relativamente un poco mayores, ¿sí? Tenemos lo que es una mayor producción de etanol, ¿sí? Etanol y algunos compuestos como la acetona también y el isopropanol, ¿no? Se favorece la producción de alcoholes, en términos generales, a bajas temperaturas para lo que es el bagazo de caña. ¿Sí? Y bueno, también aquí estamos incrementando la relación catalizador-biomasa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Aquí, en este caso, tengo más biomasa por este lado. ¿De acuerdo? Entonces, igual, si podemos observar, cuando estamos incrementando, en este caso, la relación de catalizador-biomasa, también tenemos una mayor producción, sobre todo de lo que son etanol y, bueno, alcoholes en términos generales, y algunos fenoles. Lo mismo en este caso, pero esto se favorece sobre todo para el bagazo de caña. Y pero estos son los resultados de este taller. Lo mismo que estaba mencionando hace un momento, podemos distinguir estas tres fases, ¿no? Desde 100 a 300, de 300 a 400 y de 400 a 600. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo de 100 a 300? Pues aquí lo que estamos teniendo es fase de deshidratación y despolimerización de la hemicelulosa y de la celulosa. ¿Okay? Al incrementar la temperatura, ahora tendremos reacciones de despolimerización, ¿no? Convirtiendo hacia estructuras que son alquílicas y oxigenadas, ¿no? Así como también algunos aromáticos, ¿no? Ya estamos hablando entonces de fenoles, etc. ¿No? Y a mayores temperaturas, entonces ya tenemos una mayor producción de gases. ¿Okay? Y bueno, algunas reacciones de polimerización y de carbonización y de oxigenación. Y bueno, aquí nada más estamos comparando entre lo que es la pirólisis térmica y la pirólisis catalítica, principalmente aquí primero para lo que es el bagazo de caña, ¿no? Donde igual, ¿no? Si podemos observar, la pirólisis térmica tiene una mayor producción hacia lo que es estos gases ligeros, sobre todo de CO, y en la pirólisis catalítica esta distribución se mejora, teniendo una mayor producción sobre todo de hidrógeno y así como también de CO2. Esto pues, ya nos va a dar, por ejemplo, gas de síntesis, ¿no? Y nos va a permitir también ya hablar de otros procesos. Y en lo que es la salicornia, lo mismo, ¿no? La pirólisis térmica me da una gran producción de monóxido y esto se distribuye mejor cuando estamos hablando de incorporamos el catalizador. Y bueno, aquí nada más estamos comparando, ¿no? Entre las diferentes temperaturas, ¿no? Estamos comparando los rendimientos contra la temperatura para tanto el bagazo como la salicornia. Aquí los mayores rendimientos se están dando para una pirólisis térmica, en el caso del bagazo, y esto también lo observamos para el caso de la salicornia. Pero una cosa es el rendimiento, pero también la producción de estos productos valorizables es lo que también nos está interesando. Mencionaba hace un momento en cuanto a lo que esto, digamos, es el puro experimento, ¿no? El análisis. Pero, ¿qué pasa si le empezamos a meter un poco de ciencia de datos? Que es el análisis de componentes principales, ¿no? ¿Por qué queremos o por qué pretendimos hacer esto? Estamos viendo que queremos saber cómo se va llevando a cabo estas reacciones, cuáles son los mecanismos de reacción que están involucrados en ello. Entonces, esto es complejo como tal. Entonces, son muchísimas reacciones las que se están llevando a cabo. Entonces, nuestra intención es también con esto es ver
cómo podíamos en un momento dado proponer algún esquema, algún mecanismo de reacción. Entonces, primeramente lo que hicimos fue diferenciar entre lo que es el bagazo de caña y, bueno, la biomasa, las variables involucradas, que es la relación catalizador-masa y la temperatura, y ver, ¿no?, si lo estamos haciendo por, bueno, los análisis que se hicieron por cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos y infrarrojo. Entonces, ¿qué es lo que estaba precisamente mencionando en ese momento? Podemos en un momento dado inferir algunos mecanismos de reacción. Entonces, lo que hicimos primeramente fue tener estos datos experimentales, hicimos este preprocesamiento, ¿no?, diferenciando entre las fases, ¿ok? Y en un momento dado, bueno, aquí ya agrupamos la fase líquida en nitrofenoles, fenoles, etcétera. En lo que se refiere al infrarrojo, bueno, pues tuvimos sus áreas y, bueno, pues simplemente son los rendimientos directos, ¿no? Posterior a ello, separamos los datos, ¿no?, entre meramente catalíticos y si teníamos procesos catalíticos y térmicos. Y ya con él, entonces, realizamos lo que es el análisis de componentes principales para poder tener lo que es la conversión, el efecto que tenía el catalizador, ¿sí?, los gases, el tipo de gas que estamos teniendo, los líquidos, las diferentes rutas que están asociadas con las descomposiciones y en un momento dado la pérdida por funcionalidad. Esto también nos permite generar estos gráficos que son típicos del plots de análisis componente, de análisis principales, ¿sí? Y las variables de proceso lo que nos van a dar es definir estos grupos, ¿sí?, dependiendo de las variables, ¿sí?, el análisis, el efecto que van a tener las variables en cada subgrupo y si existen correlaciones. Entonces, primero lo que hicimos, lo que se hace en las gráficas de loadings o de cargas, ¿no?, y ver, esto nos da los componentes, dos componentes principales, ¿no?, el 1 y el 2, y ahí analizamos, ¿no?, o sea, qué pasa si se movía hacia la parte negativa o positiva estos componentes principales. Y aquí es el siguiente paso que hicimos. Aquí tenemos precisamente estos análisis de las gráficas de Biplot. Entonces, aquí primeramente esto sería el análisis de los líquidos, esto sería el análisis de los gases, este es de rendimientos, este es de los líquidos y este es el del sólido. En el caso de los rendimientos, podemos, los circulitos están haciendo referencia al bagazo de caña y los cuadritos me están haciendo referencia a la salicornia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, de nuevo, aquí lo estamos diferenciando en la relación catalizador-biomasa, ¿sí? Puramente térmico, son estos en negro, y ya cuando estamos analizando el incremento de catalizador serían estos en colores, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo podemos tener las tendencias hacia los líquidos, hacia la formación de gases o hacia los sólidos, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la salicornia, ¿no?, hacia la salicornia, esto sería básicamente cuando estamos hablando de puramente el catalizador, y esto para el bagazo de caña estamos viendo que solamente con catalizador térmico, tenemos una mayor producción hacia la parte de los líquidos, ¿no? Y en cuanto al incrementar la relación catalizador-biomasa, se están favoreciendo, por ejemplo, hacia la formación de gases o hacia la formación igualmente de líquidos. En lo que se refiere a los gases, aquí podemos observar que aquí cómo se están agrupando, ¿sí? Podemos observar cómo se están agrupando la parte puramente térmica, la pura parte térmica, tanto para lo que es la salicornia como para la biomasa. Posteriormente, ¿no?, ya teníamos una distribución tanto hacia productos ligeros, como aquí podemos observar hacia lo que es el metano y el CO2, ¿no?, así como también tenemos una producción hacia el hidrógeno. Si lo analizamos meramente por temperatura, en cuanto a lo que son los líquidos, ¿no?, aquí podemos observar cómo tanto para lo que es la salicornia, ¿no?,
cuando estamos incrementando la temperatura, la producción se está yendo o se está favoreciendo principalmente hacia lo que son los alcoholes. ¿Okay? Y cuando moderamos un poco esta temperatura, tenemos una producción más hacia de productos oxigenados como los metilfenoles, clorfenoles o fenoles en términos generales. Aquí solamente estamos analizando lo que es el sólido y es importante aquí diferenciar cómo básicamente con pura fase térmica, ¿sí? Se está diferenciando muy bien entre lo que es el término con lo que es el térmico con el catalizador, ¿no? Y en cuanto hacia la salicornia, se está yendo más hacia este componente principal 2, hacia la parte positiva, y la parte del bagazo de caña se está yendo hacia la parte negativa de componente. Aquí se están agrupando básicamente cuando estamos incrementando la relación catalizador-biomasa. Y aquí estamos observando entonces igual todo lo que es la distribución de los diferentes productos. ¿Okay? Finalmente, presentar aquí que nuestra intención era ver cómo podíamos, si podíamos inferir. Lo hicimos de alguna forma solamente con el análisis experimental, pero aquí con ciencia de datos podemos ver también la parte roja, lo que nos indica es la mera cuestión térmica, mientras que la parte en verde, estas cajitas en verde nos están dando la parte catalítica. De nuevo, ¿sí? Las fases iniciales, lo que nos están indicando es todo lo que se refiere a la despolimerización y la deshidratación. Mientras que ya cuando incorporamos el catalizador, ya tenemos reacciones secundarias, tanto lo que es la ciclización, la aromatización, la producción de la deshidratación, etc. ¿No? Tanto para lo que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, ¿no? Entonces, esto nos permite inferir ya rutas de reacción. Entonces, el siguiente paso sería ya incorporar algunas otras técnicas para tener ya rutas de reacción más específicas. Finalmente, comentar, ¿no? De lo que se observó que las mejores temperaturas se encuentran entre 500 y 550 a una relación catalizador-biomasa de 1 a 3. Para el bagazo de caña tenemos un mayor rendimiento de líquidos, mientras que para la salicornia tenemos un mayor rendimiento de gases de 550. ¿No? De los productos gaseosos tenemos igual a 550 tenemos una mayor producción de hidrógeno, ¿okay? Y de salicornia está un poco más distribuido, tenía una mayor producción de C4, ¿okay? Tenemos una buena producción de hidrógeno y también de metano. Para lo que es la fase líquida, desde 400 hasta 450, tenemos una mayor presencia de productos oxigenados, ¿okay? También butanol y hexanol. De 500, ¿sí? Tenemos productos más estables, como las acetonas y fenoles. A 550 tenemos una mayor producción de fenol, butanona, acetona. Y a 600 tenemos fenol y fenoles en términos finales. ¿Qué es lo que nos hace la temperatura? Como hemos mencionado, nos favorece las reacciones de desoxigenación, despolimerización y aromatización. En la fase líquida, bueno, tenemos igual esto que he estado mencionando. En cuanto a la fase sólida, es importante mencionar, ¿no? Que a 400, los mayores rendimientos de fase sólida los tenemos a temperaturas bajas, y a 400 el bagazo generó hasta un 28% de masa sólida, que es lo que denominamos como el biocarbono. Y la salicornia genera hasta un 57%. ¿Okay? La zeolita, el catalizador, lo que nos va a dar son reacciones de craqueo o desintegración catalítica, deshidratación, desoxigenación, así como también la aromatización. Importante señalar de la salicornia que esta tiene, ¿sí?, una gran cantidad de sales como el potasio, magnesio, calcio y el fósforo. Entonces eso lo que le provee es como un catalizador natural. Entonces eso nos abre una línea para ver qué pasa, ¿no?, cuando entra en combinación con la propia solita. Y esto pudimos observar esas diferencias. El análisis de componentes principales lo que nos ayuda es dilucidar esas rutas complejas que se están dando, ¿no? Y bueno, también la ciencia de datos, como había mencionado, pues nos permite analizar esta gran cantidad de información que se genera, ¿no?, que pudiera hasta cierto punto parecer un tanto cuanto inconexa.
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Como lo había mencionado desde un principio, pues ver todos estos productos, ¿sí? Son precursores de industrias como la de la pintura, solventes, incluso de combustibles. Y esto nos permite, ya aterrizándolo más todo esto, activar lo que vendríamos, lo pongo entre comillas, como industria petroquímica, ¿no? Porque todos estos productos, ¿sí? Son base de la industria petroquímica. Algunas las condiciones a las cuales estamos llevando, que si bien pues las temperaturas más altas son 600 grados, esto es a condiciones atmosféricas, ¿no? Que incluso, o sea, esto en zonas pudiéramos llevar a cabo estos procesos que no estoy soslayando las cuestiones de la seguridad, pero pudiéramos en un momento dado incorporar esto en lugares en donde pudieran, en zonas en donde, para favorecer ciertas cadenas de producción. Y básicamente ese era el mensaje que quería. Muchas gracias, doctor Edgar. Siguiendo un poco la dinámica, la idea sería si hay alguna pregunta del auditorio o de aquí de mesa, no sé si alguien quiere hacer un comentario, ¿sí? La saliconia es una planta, ¿no? Que se da mucho en zonas medio desérticas. Entonces, esa en este caso la estamos utilizando, estamos haciendo la comparación con el bagazo de caña, ¿no? ¿Has visto las cañas, los pipas? Bueno, en este caso el bagazo, pues es ya el residuo que queda después de que se procesó. Esto es un proceso de pirólisis. La pirólisis, en este caso, precisamente lo que utiliza es temperatura para que se pueda llevar a cabo este proceso. Con la temperatura lo que estamos haciendo es romper estas cadenas, ¿no? Y favorecemos las rutas de reacción con el uso de catalizadores. Esa es la intención general. ¿Para qué? En este caso, como lo había mencionado, eh, la pirólisis, estos productos, en términos generales, lo más común es la producción de biocombustibles. ¿Okay? Pero nuestra intención es no nada más quedarnos con biocombustibles, sino productos como es el título, ¿no? Valorizables, ¿no? Como fenoles, aromáticos, etc. Y todos estos nos dan para industrias como las de las pinturas, las solventes, otros biocombustibles, etc. Entonces, es abrir otra cadena de producción. Muy bien, muchas gracias. Eh, un poco para seguir con la siguiente presentación y a lo mejor atendiendo esta observación, la idea de esta mesa justo es poder mostrar desde otra visión cómo podemos sustituir justo todos los productos que generamos del petróleo, que justo es la idea en el mundo en que vivimos por el cambio climático, de cómo sustituimos todo lo que proviene del petróleo a partir de otros fuentes renovables. Entonces, justo, pues cada uno de los panelistas estará presentando un tipo alternativo, ¿no? En este caso, el doctor Edgar nos presentó un residuo de la industria de los ingenieros azucareros, de la industria cañera, pues es el bagazo de caña. Esta planta que tampoco la conoce, la salicornia, que me imagino que también es algo que tratamos, es que no compita con los alimentos o con otro proceso. Y ahora enseguida, pues presento a la maestra en ciencias, Brenda Ivonne Lázaro Molina, que nos va a platicar ahora sobre cómo podemos reutilizar la basura orgánica, ¿no? La basura que en casa separamos, pues la separamos comúnmente en orgánica y inorgánica, pero ¿qué le pasa después, no? Y cuáles son sus propuestas, que justo la idea es que hagamos propuestas desde ingeniería y a lo mejor académicas de tecnologías innovadoras. Adelante. Muchas gracias. Espero tantito que ponga la presentación y doy inicio. Pero
Gracias. Entonces, sí, sí, sí. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho a la universidad por la invitación. Y bueno, mi idea es hablarles acerca de, bueno, el objetivo de esta presentación es hacerles su conocimiento cómo es que, justamente como lo comentaba aquí la doctora Teresa, cómo es que los residuos orgánicos, algo que vemos día con día, pueden pasar de ser un problema ambiental a convertirse en una oportunidad estratégica para la sostenibilidad, la economía circular y la transición energética. El caso que les voy a presentar es un caso de estudio que desarrollé en mi tesis de maestría y que se relaciona con mi proyecto actual ahora en el doctorado. ¿Me puedes a cambiarla, por favor? No detecta el cursor. Muchas gracias. Tiene animación, así que creo que va a ser un conflicto, pero si quieres darle otro clic para que ya aparezca todo. Bueno, como sabemos, durante las últimas décadas, el crecimiento poblacional, junto con el desarrollo económico, tecnológico e industrial, ha cambiado totalmente los patrones de consumo de nuestra sociedad. Como bien menciono aquí, tan solo en la Ciudad de México se estima que habitan 9.2 millones gracias, de habitantes, ¿no? Lo cual la posiciona como la quinta ciudad más poblada en el mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto está íntimamente relacionado con la demanda de recursos y la generación de residuos, que también han sido impulsados por un modelo de economía lineal que sigue la lógica de extraer, producir, consumir y desechar, sin pensar en una posible reutilización a nuevos ciclos de estos desechos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? En general hay muchos problemas que les puedo comentar, pero aquí solo me voy a enfocar en tres. El principal es, por supuesto, el crecimiento de año con año de estos residuos que estamos generando. Las proyecciones son alarmantes, ya que se estima que para el 2050 se generen 3.4 mil millones de toneladas anuales de residuos. ¿Y esto qué conlleva? A que ya no hay espacio para disponer adecuadamente de esto. Ya no hay espacio y tampoco podemos crear nuevos sitios de disposición final. ¿Y qué ocurre? Que esto también es causante de que se generen año con año más sitios clandestinos para disponer de nuestros residuos. Tan solo en México se estima que el 87% de los vertederos son a cielo abierto. Y bueno, esto también va de la mano con la contaminación ambiental, ya que los residuos son los causantes de los gases de efecto invernadero, además de que también son causantes de la contaminación del suelo y del agua. Y muy importante, también son un riesgo para la salud de nuestra población por la emisión de patógenos al ambiente. Para darles una idea, ¿cuál es el panorama de México? Bueno, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente, para el 2023 se generaron 12,000 toneladas al día de residuos, lo que equivale al peso de 431 vagones del metro. Y bueno, ¿y dónde se generan? Pues justo, o sea, nuestras actividades humanas generan residuos día con día de todas las fuentes, hogares, oficinas, industrias, comercios, la vía pública. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, en este gráfico les muestro a grosso modo los 7 grupos que hay, pero aquí quiero puntualizar el porcentaje que se le asigna a los residuos orgánicos, que como vemos es el que pues el que ocupa el mayor porcentaje de todos estos. Actualmente en la Ciudad de México, ¿qué se le hace a estos residuos? Pues se destinan a la planta Bordo Poniente para compostaje. Sin embargo, no todos los residuos orgánicos son aptos para ese proceso. Desde una perspectiva de economía circular, que lo que busca es extender el ciclo de vida de los productos y minimizar la generación de residuos, la basura orgánica representa una fuente valiosa de carbono, nutrientes y energía con potencial de aprovechamiento. ¿Cómo se puede dar esto? Idealmente, la basura orgánica puede ser recolectada y transportada a instalaciones como biorefinerías, que no es más que una planta industrial donde se llevan a cabo diversos procesos que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que nos van a permitir transformar los residuos orgánicos en productos con valor comercial. ¿Qué tipo de productos? Bueno, pueden ser bioenergéticos o bioproductos, ¿no? Además de que también se pueden generar biofertilizantes.
Sin embargo, dentro de estos procesos se pueden provocar emisiones de CO2, pero estas emisiones son las mismas que serían absorbidas para el crecimiento de las plantas con la que generamos nuestros alimentos, con lo cual no habría una adición neta de nuevo carbono a la atmósfera y se logra cerrar así el ciclo productivo. Las herramientas de modelado y simulación representan un aliado para poder analizar el comportamiento virtual de los procesos industriales. Piénsenlo así, es como estos juegos que simulas construir tu propia aldea o que construyes tu propia granja. Bueno, pues aquí estamos construyendo nuestra propia fábrica y las herramientas de modelado y simulación nos van a dar datos interesantes. Actualmente, estas herramientas están evolucionando con la incorporación de técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos que nos van a permitir mejorar nuestros diseños. Con esto en mente, yo les voy a presentar uno de los casos que desarrollé, que tuvo como objetivo justamente realizar este diseño industrial de una biorefinería empleando como materia prima la basura orgánica que generamos, por lo cual también se van a utilizar puntualmente las cantidades que generamos en la Ciudad de México y claro, con el apoyo de herramientas de modelado y simulación. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, les voy a resumir muy brevemente la metodología. Mi idea no es entrar en tanto detalle, sino nada más darle como lo más importante y a grosso modo consiste de 6 etapas. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Bueno, la primera etapa es el planteamiento de la biorefinería. Es decir, aquí vamos a recabar información de base de datos confiables que nos puedan garantizar la validez de los modelos que vamos a desarrollar. Es aquí donde empezamos a investigar de qué está conformada los residuos orgánicos, qué propiedades son las que nos van a dar los productos que nos interesan y sobre todo, ¿es posible transformarlos? Entonces, aquí empezamos a indagar un poco sobre todo esto que se ve involucrado para el diseño la siguiente etapa, que justamente es la síntesis de la biorefinería. Es aquí, con la información anterior ya recopilada y analizada, donde vamos a empezar a depurar, ¿no? Y nos va a permitir ir construyendo todas estas rutas para transformar la basura orgánica en nuestro producto de interés. Aquí es donde también vamos a analizar qué tipo de tecnologías se van a aplicar dentro de nuestra planta para potenciar al máximo la basura orgánica y generar el mínimo de residuos posibles. Después de esto viene la etapa del diseño de la biorefinería. Es aquí, justamente en esta etapa, donde ya nos apoyamos de herramientas de modelado y simulación que justamente nos van a permitir ir incorporando los equipos necesarios para llevar a cabo esas tecnologías de procesamiento, ¿no? También en él, pues vamos a ir adicionando todos los compuestos que se ven involucrados para las reacciones, cuáles son sus propiedades y muy importante, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones a las que se van a llevar a cabo cada uno de estos procesos. Después de ello viene lo que es la evaluación técnica. Aquí se ven todos los aspectos operativos para el correcto funcionamiento de la planta, es decir, para que se esté llevando adecuadamente nuestra transformación de biomasa, en este caso a la producción de biogás y biofertilizante, ¿no? ¿Qué se ve aquí? Pues justamente todos estos balances de materia y energía, las matemáticas y los modelos aplicados, ¿no?, al simulador y cómo es que se van transformando. Posteriormente, algo que hacemos es, si quisiéramos llevar esto a nuestra realidad, necesitamos analizar números, ¿no? En este caso hacemos una evaluación económica. Por supuesto, para poder llevarla a cabo, nosotros consideramos el costo de la materia prima, el uso de servicios, así como el costo de los productos que generamos en el mercado, ¿no? Nosotros nos apoyamos de lo que son parámetros de viabilidad. Normalmente se pueden hacer análisis económicos más rigurosos, pero estos dos, lo que es la tasa de retorno sobre la inversión y el periodo de recuperación, nos dan una idea inicial de cómo es que se está comportando económicamente nuestro diseño teórico de biorefinería. En la literatura se establece que hay ciertos criterios que se deben de cumplir. Por ejemplo, para el RCI, su criterio de aceptación se encuentra entre un 15 y un 20%, y para que un proyecto se considere viable, el periodo de recuperación debe ser menor a 4 años. Por supuesto, también analizamos información sobre la inversión de capital, el gasto anual y los ingresos. Finalmente, una última etapa es hacer un análisis de factores ambientales en términos de consumo energético,
demanda de agentes de calor y de agentes de transferencia de calor y emisiones de CO2 para poder analizar el impacto que tiene el diseño propuesto. ¿Qué fue lo que obtuvimos? En esta figura yo les muestro lo que obtuve del diseño de mi biorefinería, apoyándome justo de esta herramienta de SuperPro Designer, que es un simulador modular de procesos en el cual vamos construyendo cada una de las etapas. Por ejemplo, aquí nuestro proceso, ¿cómo va a iniciar? Se tiene la basura orgánica, ingresa a nuestra planta y ¿qué hacemos? Un acondicionamiento. ¿Qué es esto? Bueno, pues justo lo primero que nada es reducir el tamaño de partícula de los residuos para poder mejorar la siguiente etapa del proceso, que es la digestión anaerobia. Esta es una tecnología ampliamente utilizada para valorizar residuos orgánicos y aquí nos vamos a apoyar con los microorganismos, son los que se van a encargar de degradar la materia orgánica y darán como resultado una mezcla de gases que se conoce como biogás. Pero antes de poder usar este biogás, es necesario poder analizar que tiene ciertos componentes que se consideran contaminantes, por lo cual es importante reducir la concentración de estos mismos. Y aquí que se propone, pues justamente que después se pase a una etapa de recuperación de biogás, que no es más que consta de una columna de absorción química para remover, en este caso puntualmente, el sulfuro de hidrógeno, que es un componente que se considera altamente corrosivo. Y ahora sí, el biogás que se obtiene en esta etapa, se plantean aquí dos opciones para su uso. La primera, que el biogás que se genera se convierta en electricidad y se ingrese a la red eléctrica de la Ciudad de México. O la segunda, que el biogás se recupere y se inserte en la red de gasoductos para su uso domiciliario. Por supuesto, también se considera la valorización del material gastado que tenemos de la digestión anaerobia, el cual mediante un proceso de filtrado y secado se puede concentrar los nutrientes y utilizarlo como un abono para la remediación del suelo. Y los efluentes, que en este caso líquidos, pues se considera que se tienen que mandar a una planta de tratamiento de aguas residuales para minimizar el impacto a nuestro medio ambiente. Aquí no me voy a detener mucho, lo que les quiero mostrar es justamente la parte técnica del proceso, las condiciones a las que se lleva a cabo el proceso y sobre todo, pues los rendimientos. Es decir, cuánto voy a generar de biogás y de biofertilizante por tonelada de basura orgánica que estoy utilizando. Y algo que considero también importante, justamente en la plenaria de la mañana, se estaba discutiendo sobre si la inteligencia artificial cambiaría nuestro pensamiento crítico. Yo aquí digo que no, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, pero al final nosotros tenemos que analizar nuestros procesos. Por ejemplo, ¿y por qué lo relaciono con esto? Porque, bueno, aquí mi criterio, mi pensamiento crítico se va a ver en esta parte. ¿Por qué? Porque está establecida una composición ideal del biogás, que en este caso se encuentra entre el porcentaje de metano y de CO2 generado aproximadamente entre 60 y 40% respectivamente. Entonces, aquí yo puedo comprobar que lo que yo hice en el simulador es adecuado, ¿no? Me está dando resultados razonables. Aquí tengo yo que decidir cómo se comporta mi proceso, si es aceptable o tengo que hacer algún cambio. Sin embargo, también quiero mencionar que estos porcentajes están en función también de los residuos que se van a valorizar, ya que cada residuo tiene un comportamiento energético diferente. Claro está que entre mayor porcentaje de metano generemos, será mayor el poder energético del mismo. ¿Qué nos dice el análisis económico? Eso lo puedo resumir en este gráfico que les presento, donde básicamente para saber cómo se comportaba nuestro diseño, hicimos un análisis en función de cuánto estábamos alimentando de residuos a la planta. Es decir, de acuerdo al inventario de residuos de la Ciudad de México, se tiene como límite este valor que les pongo aquí arriba, que es lo que se genera al día de basura orgánica. Entonces, con este valor pues, fue nuestro límite. Lo que hicimos fue un barrido de qué pasaría si al proceso se le alimenta del 10 al 100% de residuos. Y de forma general podemos ver que los parámetros de viabilidad económica, en el caso del retorno sobre la inversión, se alcanza un rango entre el 9 y el 15%, y el periodo de recuperación más bajo obtenido fue de 7 años. También podemos ver que a pesar de aumentar el procesamiento de residuos orgánicos, el proceso tiende a llegar a un punto en el que ya no hay cambios significativos en estos dos parámetros. ¿Y esto para qué nos sirve?
pues justamente para poder seleccionar un escenario óptimo para su posible implementación y poder tener a través de esto el desarrollo, un análisis económico más amplio, que justamente esto pues se presenta mucho en los proyectos, ¿no? En un ideal de que quisiéramos que nuestra planta se llevara a la realidad, tendríamos que mostrar estos números, ¿no? Donde tenemos información sobre el capital fijo directo que involucra los costos asociados a las instalaciones, justamente al mantenimiento, el capital de trabajo que considera todo lo necesario para que se transforme la materia, es decir, el capital de trabajo va a incorporar los costos asociados a las materias primas, al uso de recursos y de servicios. Igual, pues aquí tenemos un condensado de cuánto es la inversión que se necesitaría para poder hacer realidad nuestro sueño de llevar nuestra planta a la realidad, así como también los ingresos que vamos a generar anuales. Y pues aquí puntualmente, al menos para este caso presenta el resumen económico para procesando 1,000 toneladas al día de residuos, ¿no? Alcanzando un retorno sobre la inversión del 11.27% y un periodo de recuperación de 8.87 años. Finalmente les muestro en esta pequeña tabla los indicadores ambientales. Si bien hace más sentido cuando se comparan, aquí me gustaría mencionarles que, que si se hizo en la tesis de maestría, también se contempló un caso en el que se tenía el escenario de qué pasa si la basura la quemamos y producimos electricidad y vapor. Y bueno, este caso de digestión anaerobia, en comparación con el que les acabo de comentar, logró la reducción de 5 veces más las emisiones de CO2 en comparación con el otro. Sin embargo, es un proceso, un diseño que sí demanda del uso elevado de electricidad. Como conclusiones, bueno, fue posible emplear herramientas de modelado y simulación de bioprocesos para proponer una ruta tecnológica para valorizar los residuos orgánicos de nuestros hogares. A pesar de que el diseño no alcanza los parámetros establecidos como óptimos de acuerdo a la literatura, quiero mencionar que esos parámetros se establecieron para materias primas que no son residuos, por lo cual se esperaría un mayor margen de aceptabilidad. Y el diseño, pues justamente vemos que es posible tener una rentabilidad. Ambientalmente, con este diseño es posible mitigar la liberación de gases de efecto invernadero, en este caso también contener el metano y aprovecharlo, ¿no? Buscar un aprovechamiento. Claro está que cada uno de estos factores se puede mejorar y es ahora lo que nos toca trabajar para el doctorado, pero hay algo que quisiera mencionar y es recordar que para que se alcance una verdadera sostenibilidad, se deben de contemplar esos 3 pilares, ¿no? El económico, el ambiental y sobre todo, pues el social. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos no solo dependen de la innovación tecnológica, sino también mucho de la participación ciudadana, mucho también del fortalecimiento de instituciones y políticas públicas. Y justo, pues yo, de mi lado, como en el área de las ciencias naturales y la ingeniería, mi participación llega hasta un punto, ¿no? Sin embargo, sé que para que un proyecto como este pueda hacerse realidad hay muchos retos que vencer, principalmente la separación en origen, ¿no? Eso ya nos limita mucho a si podemos llevarlo a cabo o no. Afortunadamente, como bien sabemos, el 1 de enero el gobierno, ¿no? Emitió esto de separar tus residuos y entregarlos por día, ¿no? Ahí ya vamos como ganando terreno. Esta imagen que les pongo aquí, lo que les presenté no es algo nuevo, es una tecnología que lleva muchos años, ¿no? Que cambian las condiciones, ¿no? Esta representa el biodigestor que se encuentra en el acopio de nopal verdura en Milpa Alta. ¿Qué cambia aquí? Que ellos solamente están valorizando los restos de nopal que les queda y otros residuos muy específicos, y lo que yo estoy proponiendo es trabajar con toda la basura orgánica que generamos, lo que lo vuelve un poquito más complejo, ¿no? Aparte, este biodigestor se considera una escala piloto. Aquí solo se están tratando 5 toneladas, me parece, si no mal recuerdo, y lo que propongo es ahora 1,000 toneladas, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, sí presenta retos. También justamente al generar esto de los bioenergéticos, pues tenemos que meternos a las reformas del mercado del gas natural, las reformas políticas y energéticas,
Temas de financiamiento, claro está que la economía lo cambia todo, ¿no? Y a veces queremos ver resultados inmediatos, entonces también es todo un reto, ¿no? Quien querría invertir en algo así, que al final nos trae muchos beneficios. Temas de regulación, de infraestructura y sobre todo de aceptación social. Hemos visto que a pesar de que un proyecto pueda parecer muy bonito, muy prometedor, si socialmente no es aceptado, no se lleva a cabo. Hemos visto cómo se cierran fábricas, cómo se cierran comercios por el descontento social, ¿no? Entonces también es algo bueno, se sale de mis manos poder estudiar algo así y pues concluyo con que el trabajo de multidisciplinar es la alternativa para poder crear proyectos que de verdad ayuden a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Y de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Brenda. No sé si hay alguna pregunta del público de la mesa, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario y bueno, todavía tenemos otras dos presentaciones que justo pues es la temática, un poco reforzar que esta mesa fue una invitación del doctor Benito León Corona justo para empezar a buscar los refuerzos, ¿no? Y como decía la maestra Brenda, tenemos un punto hasta donde cada quien llega y necesitamos la multidisciplinaridad, necesitamos esas conexiones y ver cómo hacemos realidad, ¿no? Lo poco que podemos a veces hacer en las universidades. Entonces, pues presento a la siguiente panelista, que es la doctora Sara Núñez. Ella nos va a platicar sobre qué podemos hacer con los residuos del café y que es justo para generar biodiesel. Y ella, pues la tenemos en vía remota, ya que está en la Universidad Veracruzana, en Coatzacoalcos. Entonces, si Sara, si gustas compartir la pantalla. Parece que no está habilitada la función de compartir. A ver, ahorita vemos aquí en sala si nos apoyan. Sara, nos indican aquí que aparece que si tienes permiso, Mira, le pongo compartir y me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. seguimos revisando. Sí, por favor, porque puedo tomar una foto. A ver ahora, ahí Mira, Sara, si a tienes ver. la opción. Sí, ya, perfecto. Gracias. Ya les iba a mandar la foto. Permítame.
Bueno, ahora sí. Buenas tardes, igual, antes que nada, muchas gracias por la invitación y realmente me parece bastante interesante el participar en este tipo de eventos en lo que podemos todos contribuir con un granito de arena y desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que la pregunta iniciaríamos que si todos ya nos tomamos un café en la mañana. Yo creo que todos los ponentes de aquí, ¿quién se tomó un café? No los puedo ver, pero espero que ya todos hayan levantado la mano. Y la pregunta sería, ¿qué hicieron con ese residuo? ¿Qué hicieron con lo que quedó en la cafetera? Pues bueno, ahorita vamos a platicar un poco de las opciones que podemos tener para esto. Y primero, para entrar en contexto, como comentaba la doctora Tere, yo estoy en la Universidad Veracruzana y justo estoy en el sur, estoy en Coatzacoalcos, entonces estoy hasta región sur. Es una zona, pues sí, cafetera. Hemos visto ahorita que hemos estado haciendo análisis de las zonas cafeteras de café. En el sur somos de los principales que tomamos café de grano, no así como en el norte que usan café un poco más procesado, más instantáneo. Entonces, bueno, aquí Coatzacoalcos también los invito a venir aquí a una zona que converge entre playas, costeras, malecón y una riqueza de aquí de Coatzacoalcos es la zona industrial. Como algunos conocerán, pues es un punto estratégico del Golfo de México para que tenemos una zona petroquímica industrial bastante interesante, un puesto donde la parte industrial y comercial pues representa una gran posibilidad. Cuando yo llegué aquí a Coatzacoalcos me dijeron que tenía el laboratorio más grande de aquí me iba a tocar un gran laboratorio. Pues, ¿dónde está el laboratorio? Pues aquí en Coatza, ¿no? O sea, podemos procesar y trabajar con los ríos, con las aguas, el mar, la playa, el ambiente. Entonces, pues trabajo hay mucho, ¿no? Y bueno, entonces, justo es precisamente que viene bien esto de las acciones del gobierno y las instituciones y las políticas. Anteriormente era un poco difícil llegar a hacer mancuerna, ¿no? Entre las instituciones, las acciones del gobierno. En este tipo de industrias, pues muchas veces los desechos, tanto en aire, en mar, pues no estaban tan penalizados precisamente por las políticas públicas y todo. Ahora, pues por las cosas de salud, las ambientales, afortunadamente ya la dupla y la integración de estas alianzas, pues está dando pues mejores resultados para los proyectos de investigación. Y bueno, vamos a empezar desde el origen. Rápidamente presento esta diapositiva que nos lleva a estar aquí, a la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Si imaginamos que todo el mundo o toda la Tierra como la conocemos se hubiera formado en un solo día, es decir, hoy, por ejemplo, ahorita al mediodía, a la hora que es ahorita a la 1 de la tarde casi, apenas se estarían formando los microorganismos. Por ahí de la tarde, cuando acabemos de comer, ya están los fósiles, las plantas. Antes de dormirnos, imaginen que apenas se están formando los dinosaurios. Ya por ahí de la noche aparece el hombre. Aparecemos nosotros y pues bueno, con esto la agricultura, la revolución industrial, la contaminación. Entonces, para que vean un poquito el tema de responsabilidad social que tenemos pues con el planeta y con nuestras futuras generaciones, ¿no? Y bueno, hablamos un poco, han hablado durante la mañana de este congreso, pues, las políticas y todo lo que conlleva el consumo sostenible. Y pues todo lo que producimos, yo soy ingeniero químico, entonces antes la meta era pues desarrollar procesos, ¿no? Procesos industriales que nos llevaran pues tener insecticidas, autos, pintura, los barnices. Y pues la idea era producir. Ahora realmente sabemos que esta producción pues tiene que tener ciertas limitaciones, ¿no? Ciertas normas. Sabemos que las normas ambientales relativas tanto a fuentes fijas como móviles, pues ya son cada vez más estrictas. Y una de las acciones del gobierno a nivel mundial, pues es lo que muchos conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en esta plática lo que intento es ir llevando de nuestra responsabilidad en la contaminación las acciones que ya muchas veces están encaminadas a cubrir estos objetivos de sustentabilidad en cuidado del medio ambiente y pues bueno, ahora ¿cómo es nuestra intervención como universidades en la innovación pública? Hay varias vertientes desde las líneas de investigación que nosotros trabajamos. Ahorita me he estado involucrando también con colegas de agroindustria, de la parte
del sembradía de maíz, de frijol, y todo esto lo que ha llevado también a la degradación de ecosistemas terrestres. También sabemos de los desechos industriales, como ahorita comentó también nuestra ponente anterior, los residuos de basura. Y sobre todo también mucho trabajo hay en las universidades sobre efecto de toxicidad, todos los contaminantes tóxicos, ahora ya los fármacos que están, es un peligro en las fuentes de agua, en el aire. Entonces, todas estas líneas de investigación, en el caso de nosotros, estamos trabajando precisamente en lo de biocombustibles. Pero bueno, entonces, ¿dónde está ahorita nuestra participación? En que cada vez son, no se puso aquí este tema del medio ambiente, pues es el de mayor consideración en el ámbito mundial. Entonces sabemos que el desarrollo ya no tanto de procesos, simplemente procesos para producir un bien, que antes decían que la idea de la ingeniería química era producir un bien, una necesidad que tenemos de tener un coche, una pintura, un solvente para algunos otros procesos, sino realmente ahora tenemos que ver que estas estrategias, que estos procesos se tenga un control para la prevención y mitigación ambiental. Yo inicialmente, cuando entré al doctorado, trabajaba en la remediación ambiental. ¿Qué hacía con las fuentes, con las de chimenea? O sea, todo lo que sale de las chimeneas de las industrias, sobre todo las de hidrotratamiento, ¿qué hacíamos con eso? Ahora el reto ya no es remediar, ahora es prevenir. Entonces creo que en eso estamos alineados con precisamente la innovación pública, porque ya los proyectos de investigación cada vez, como lo vimos ahorita en las presentaciones anteriores, pues están más enfocadas a la solución de problemas reales, problemas ambientales, y que realmente generemos un producto que la sociedad pues precisamente vea este bien. Y esta concientización y esta manera de difundir lo que hacemos en las universidades, pues tiene que ver precisamente con la difusión y el acercar a la sociedad a nuestros proyectos, y sobre todo involucrarlos, como ahorita lo que comentaba de quienes de nosotros no tomaron café. Entonces, pues si les hubiera dicho que a la plática de hoy llevaran todo su café, todos los que consumieron café en la mañana, llevaban su bolsita de café, igual podíamos producir un poquito de biodiesel, ¿no? Entonces, si involucramos en este tipo de acciones, pues vamos a ver que vamos a tener grandes resultados, como comentaba ahorita nuestra ponente anterior, pues empezar a ver realmente un poquito de un granito de arena. Entonces, dentro de este poquito granito de arena que hicimos, esta imagen la generé, como se darán cuenta, por inteligencia artificial, que es parte mencionaba la doctora Ted inicialmente, que hay muchas cosas que ya usábamos, ¿no? Que ya teníamos como estrategias para nuestros proyectos. Tan solo generar una imagen. Antes la hacíamos en PowerPoint y le poníamos fotos. Ahora realmente el tiempo que nos ha apoyado esto de la inteligencia artificial en estos proyectos, en detalles tan sencillos como una imagen representativa, para que estos medios de difusión, la gente, la sociedad, pueda ver realmente lo que hacemos de una manera más amigable, menos con el átomo, ¿no? El átomo que se pega con el otro, la reacción, sino realmente, mira, tienes café, vamos a producir biodiesel, ¿no? Entonces, y esto pues ayuda para la energía. Y bueno, lo que les voy a presentar a continuación, que también trataré de ser breve y no entrar en detalles tan técnicos, pues está atrás de esto un grupo de investigación de alumnos de licenciatura de Ingeniería Ambiental y Biotecnología, que aquí lo menciono, pues que son realmente los que también han puesto su tiempo en el desarrollo de tesis para estos trabajos. Y bueno, el contexto, pues todos conocemos que el café es uno de los productos más comercializados en el mundo, tanto en México, en Europa es de los más usados, el más comercializado. Pero pues al ser el más comercializado, también implica responsabilidad con la generación de residuos, tanto agroindustriales, como se ven aquí no sé si se ve cuando muevo mi cursor, los agroindustriales. Sabemos que muchos de los granos de café no cumplen con la calidad necesaria para ser procesado para los cafés instantáneos o para su venta. Entonces, ya hay un desecho de café ahí, que es un desecho sólido. Ya cuando lo vemos ahorita, como comentaba la ponente anterior, pues es un desecho sólido que necesita estar en algún lugar. Además,
pues el papelito, ¿no? De los que antes se usaba mucho este tipo de papeles para las cafeteras. Afortunadamente ya son cafeteras ya más, ya no se usa tanto filtro, aunque bueno, pues se usan metales y todo para las coladeras. Pero bueno, entonces estos residuos empezamos a ver qué es lo que pasa, o sea, realmente en cuánto se usa. Entonces, si ustedes se tomaron una taza de café, casi solo el 15% de esa café es el que se usó para producir nuestro cafecito de la mañana. Ay, se saltó mucho. ¿Qué pasó? Me inicié. Entonces, y todo lo demás, del 95%, o sea, solo el 10% es el que se usa para la taza de café. Todo lo demás son subproductos. Pero ojo, son subproductos para los que ya estamos ahorita viendo, valorizando, pero mucho tiempo y para muchas personas, pues acaba este residuo en el bote de basura, ¿no? Entonces, realmente ahora, dentro de las estrategias de valorización, pues ya conocemos que de estos subproductos, aparte de ayudar al medio ambiente, pues también tenemos lo que se ha conocido o está en las últimas décadas ya más de moda, lo de la economía circular. Entonces, a partir de este desecho, sabemos que podemos producir tanto subproductos o más bien ya materias primas para fines de farmacéutica, con metodología. Es muy conocido que sabíamos de la cafeína en muchos de los productos cosméticos o farmacéuticos y que en su mayoría eran producidos por el café, o sea, por el grano de café natural. Una vez que salía de de la agricultura, se usa para producir estas cafeína para la industria farmacéutica o cosmetológica, porque pues está ahí, tiene más cantidad, más pureza. Sin embargo, ahora también, perdón, ya hay muchas líneas de investigación en el que, bueno, pues si el 95% de lo que desechamos tiene todavía bastantes propiedades, pues también ya se están generando muchos proyectos de extracción de estos componentes activos y también pues para productos alimenticios, combustibles y bueno, pues el biodiesel, que es lo que nos compete. Aquí un perdón por la imagen, que pensé que se veía mejor calidad. Pues antes, cuando teníamos esto, dijimos, ¿qué hacemos con este desecho? Y ahora también, dentro de las ventajas que, como se comentaba en la mañana, ¿no? Los que decían, la ventaja de la inteligencia artificial, ¿qué tanto la introducimos en nuestros proyectos? Pues bueno, anteriormente recordaremos todos los que estamos aquí de más de 40 años, yo creo, era pues buscar la bibliografía, ¿no? Y nos íbamos a buscar libros, revistas y a organizar, después ya empezamos a descargarlas, ya no solo las teníamos en físico imprimir, sino ya empezamos a descargarlas y ya teníamos nuestras carpetas con todas las impresiones, que también ahora sabemos generamos un residuo. Ahora, afortunadamente, el iniciar un proyecto de investigación, pues ya le decimos, a ver, ¿qué puedo hacer para valorizar el café? La primera pregunta, ¿no? Entonces ya realmente pues nos da opciones de, a ver, ¿cuánta es la cantidad de este residuo? Y ya con esto empezar a ver, pues podemos tener bioingenierías, que fue lo que presentaron anteriormente, biofertilizantes, y basta dar un clic en alguna de estas, que por cuestiones de tiempo no lo voy a dar, donde ya podemos interactuar y conocer toda la literatura que hay atrás de estas tecnologías, para que de manera ya más, pues no sé si decirlo inmediata, si valga la palabra, pues podemos ir directo a la tecnología que más nos conviene por el medio en el que estamos, como les decía yo aquí en Coatzacoalcos, y pues también aquí en Coatzacoalcos tenemos una línea con colegas de biotecnología en el cultivo de hongos con el residuo de café, que también ha dado muchos resultados. Entonces, bueno, esto era nada más como para hacer el comercial de que sí usamos la ingeniería, la inteligencia artificial nos ha venido a aportar pues un tiempo significativo, pero como también comentaban hace unos minutos, pues también tiene que ver mucho con nuestra análisis de estos resultados y realmente pues conocer bien el tema como para también poder distinguir entre lo que sí nos beneficia y no de estos datos, ¿no? Y bueno, entonces, ya entrando en temas más experimentales, pues ya dijimos, bueno, a partir de lo que se hizo, de la investigación previa de las posibles tecnologías, ¿qué podemos hacer con el residuo de café? Entonces, de entrada, pues propusimos generar un biocombustible. Entonces,
lo principal para la generación de este biocombustible, sin entrar en temas muy técnicos, es una reacción de transesterificación o alcólisis, porque esto se realiza en presencia de un ácido graso o de un aceite vegetal con un alcohol. Entonces, esta reacción, para que se pueda llevar de una manera más rápida, pues se usa un catalizador. Un catalizador, ahorita vamos a hablar de él, pues nos ayuda a acelerar y obtener nuestro producto más rápido. Pero ahora, ¿qué catalizador? Entonces, bueno, es aquí cuando dijimos, vamos a ver cómo vamos a desarrollar este biodiesel. Pues bueno, empezamos con la recolección de café. Primero aquí, a nivel, esto lo estamos haciendo a nivel, primero lo hicimos a nivel laboratorio, ya lo estamos haciendo a nivel planta piloto. Entonces, a nivel laboratorio, pues traíamos el café de nuestras casas, ¿no? El café de la cafetera de los colegas nuestros. Y ya después empezamos ya a buscar el café de los Oxxos. Aquí hicimos, hablando de precisamente de la concientización, hablamos de los Oxxos, pensamos que no iban a aceptar y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Lo que no nos gusta de los Oxxos es que nos dan casi un lodo. Los chicos del Oxxo pues llevamos nuestros botecitos y nos dan el lodo, así casi lo voltean todavía con mucha agua. A diferencia, por ejemplo, también hablamos del Globo. Aquí en Cuatza hay una tienda del Globo, ya estoy echando aquí comerciales, y ellos ya no lo dan seco. No sé si en México, la verdad no me he fijado, o donde ustedes están, han ido a la tienda del Globo y ya tienen bolsitas de café ya deshidratadas y entonces las tienen ahí ya secas para que tú te las lleves para tu composta. Lo cual también ahí pues sabemos que mucha gente agarra el café de su cafetera y lo echa a las plantas. Lo cual pues bueno, ahí sin un tratamiento previo pues que nos genera moho, material bacterial que puede ser perjudicial. Pero bueno, en el Globo nos han dado también café. Ese nos gusta más porque ya está casi listo para la extracción. Entonces, hemos visto con la sociedad esta contribución del residuo de café. Cuando está muy húmedo, como los que nos dan en el Oxxo, se lleva a un secado. Este secado lo hemos hecho tanto a nivel con un horno como a nivel asistido por el sol. Aquí en Cuatza es una temperatura muy alta, pero todo el mundo decía, pues vamos a tener buenos resultados en el secado de nuestro café porque hace mucho calor, pero también hay mucha humedad. Entonces nos ha pasado que secábamos el café y a los 2 días, si no lo usábamos, ya tenía moho. Entonces, la idea de este proceso de secado previo es para garantizar que no le salga moho. Si alguno de los participantes ahorita ha hecho que recolecta el café en su casa, pues se va a dar cuenta. O si olvida poner la cafetera, deja la cafetera el fin de semana y no la limpia, pues la abrimos y ya está lleno de moho, ¿no? Ya está lleno de ahí de hongos, porque precisamente pues tiene mucha actividad bacterial esto. Entonces, aquí lo podemos secar, pero si no se usa, pues la humedad lo vuelve a hidratar y ya genera Entonces, son parte de los procesos que estamos optimizando. Después, la extracción, porque como comenté en principio, para tener biodiesel, lo que necesito del café es su aceite. Entonces, necesito extraer este aceite usando como solvente ácido. Después, ya que obtuve el aceite, pero como está acompañado del alcohol con el que hice la extracción, lo tengo que destilar, es decir, separar, volver a recuperar el alcohol y quedarme con el biodiesel, con el aceite. Y ya este aceite, ahora sí lo llevo mediante una reacción de transesterificación, pues a producir de biodiesel. Entonces, ahora, de manera rápida les diré que, bueno, lo que se hace es que esta reacción tiene que ser mediante o utilizando un catalizador. Como comentaban en la mañana, es un material que me va a dar me va a ayudar a generar una velocidad más rápida en la reacción. Y también, en algunos casos, me va a ayudar a seleccionar cuáles son los productos que voy a obtener, por decirlo de manera general. Entonces, la selección del catalizador que voy a usar en la industria, pues ustedes lo verán como de este tipo que está del lado izquierdo, que ya son catalizadores que ya tienen un proceso, una parte también mecánica, para realmente llegar de un catalizador de laboratorio a un catalizador industrial, pues hay muchas, muchas etapas. Entonces, la idea es que en algún momento la propuesta del desarrollo de un catalizador que me ayude a obtener biodiesel de una manera más fácil, sin menos residuos,
contaminantes, pues la meta sería llegar a obtener ya el catalizador café. ¿En qué parte vamos? En desarrollar materiales a nivel laboratorio, que es para los que no conocen mucho del tema, este catalizador es un polvo. Es como si tuviéramos talco. El talco que ustedes tienen, eso ya es un catalizador. A ese tamaño lo tenemos. Y ya cuando se hace caracterización de que ver si sí sirve, ¿por qué sirve? ¿Cómo están los componentes? Entonces ya hacemos técnicas de caracterización para ver la parte activa, que son estos granitos, por ejemplo, en este caso son de oro, cómo están distribuidos en esos granos de catalizador que tenemos. Entonces, bueno, esto es un estudio que también se va haciendo de valorizar el tipo de catalizador, sus propiedades, y pues estos procesos ya de reacciones químicas se hacen como un sastre, ¿no? Con un catalizador hecho a modo, hecho que podamos tener el catalizador que necesitamos. Y en este sentido, para este tipo de procesos, pues la elección del soporte con el que vamos a usar nuestro catalizador, es decir, la parte activa, la que nos va a ayudar a realizar la reacción, son metales que muchas veces son caros y que difícilmente vamos a tener una reacción con el material, con un metal, hagan de cuenta, el hierro, el cobre, platino, en un catalizador industrial. Entonces tenemos que dispersarlo, como se ve en esta foto. Aquí es un material de jailosita, es un material cerámico, así como un tipo barro, que es una material cerámico, y le ponemos las partículas del metal, que es el que realmente va a hacer la reacción. Entonces, la elección de este soporte, de esta fase activa, y aparte, la manera en que lo producimos, pues realmente son determinantes en las propiedades finales de nuestro catalizador. Y esa es parte de lo que hemos estado trabajando. Y entonces, ya para el desarrollo del biodiesel, pues también se ha estudiado, aquí es lo que les presentaba, a nivel industrial, son estos pellets más grandes, y nosotros, pues, de hecho todavía no llegamos ni a pellets, tenemos como polvitos. Entonces, en la literatura se ha reportado que hay dos tipos de catalizadores por las características de físico-químicas y de redox de sus componentes, que pueden ser materiales con propiedades básicas, perdón, o ácidas. Entonces, pues quisimos probar en ambos catalizadores relativamente comerciales para probar nuestro biodiesel. Entonces, aquí les presento a grosso modo, pues lo que se hicieron algunas estudio de cuál sería la mejor tecnología, la que más se utiliza o la que daría posiblemente mejor resultado con respecto a el uso de catálisis heterogénea, que es la que nosotros usamos. Es decir, nosotros este material de zeolita lo agregamos a la reacción, pero al ser un polvo lo podemos volver a recuperar. Con otras tecnologías en el que los dos son en una misma fase, por ejemplo, ácido con el alcohol, y después tiene que haber un proceso para poderlo separar. Además, este tipo de ambientes pues son más corrosivos con los procesos. Entonces nos fuimos por una parte, utilizar estos catalizadores de zeolitas. Ya, entonces estos son los que comentaba, pero ya ir entrando en materia de... Hicimos tanto el secado de nuestro café, aquí vean cómo era el que nos iban dando. Primero tratábamos de ver si podíamos separar el café de express, el grano más fino, pero realmente la idea es usarlo todo. Entonces ya aquí revolvíamos todo, lo secábamos al sol y también por un horno eléctrico. El horno eléctrico, pues aparte de que es un proceso que requiere energía, también teníamos ahí un problema de convección, o sea, no estaba haciendo, tenemos que estar sacando las charolas, por lo que decidimos hacerlo al sol, les decía con el tema de la humedad, pero realmente lo secamos 1 o 2 días antes y ya lo teníamos listo. Entonces, con esto observamos que de hecho el sol también podíamos eliminar la mayor parte del agua. Entonces, ya una vez que tenemos nuestro café seco, entonces ya es más fácil que podamos extraerle el café. Entonces, aquí les presento el equipo Sockler a nivel planta piloto, en el que en este canastita ponemos el residuo del café y tenemos alcohol. Y entonces el proceso es muy simple porque entonces se calienta en alcohol, empieza a ebullir, se va pasando por este costalito y va extrayendo el aceite de café.
Entonces, esto también ya se hizo la optimización de este proceso. Empezamos la extracción desde 2 horas, lo hicimos hasta 8 horas y se fueron caracterizando las propiedades de este aceite, pues para garantizar que realmente tuviéramos la mayor extracción del aceite de café, además de que tuviéramos sus propiedades óptimas para el biodiesel. Aquí está donde ya una alumna, pues precisamente después de que ya obtuvimos aquí el extracto de aceite con el alcohol, se pasa al destilador para recuperar el alcohol. Entonces recuperábamos, miren, aquí está el alcohol ya recuperado y nos quedaba aquí el aceite, ¿sale? Entonces este aceite es el que, dependiendo del tiempo que habíamos dejado el extracto, vean aquí, veíamos cómo la diferencia pues en su concentración, en su densidad y pues la pureza de este extracto. Y bueno, ya después hicimos las reacciones de transferificación, probando estos 3 tipos de catalizadores. La reacción también, antes, una de las caracterizaciones importantes de este aceite era ver las propiedades de los tipos de ácidos grasos que tenía, que son lo que se necesita para producir biodiesel. Porque al principio hacíamos la reacción y se nos iba a formar jabón, lo cual era pues característico de este tipo cuando tenemos ácidos grasos libres pues mayores a los requeridos. Entonces veíamos cuál de las reacciones de los catalizadores nos daba mejores características. Entonces, una vez que teníamos ya la reacción con el del biodiesel, pues teníamos que separar la parte de glicerol, que es un subproducto de este tipo de reacciones y que dependiendo del tipo de catalizador, a veces teníamos más, teníamos menos. Entonces lo separamos, caracterizábamos para ver realmente las propiedades del biodiesel. Afortunadamente son bastante comparables con las de literatura y pues un final feliz, producimos biodiesel. Pero bueno, esta cantidad que están aquí es la real. Esta cantidad son como 10 mililitros, 10, y lo que usamos fueron 700 gramos de café. Entonces, 700 gramos de residuo de café, esto es lo que se genera. Entonces, pareciera, pues es poquito, pero en el avance de conocer este tipo de reacciones y aparte usar este desecho del café, pues bueno, es importante. Ustedes dirán, ¿cómo sé que sí produce biodiesel? O sea, ¿por qué dices que sí es biodiesel? Pues bueno, después de la extracción y la destilación, caracterizamos el tipo de componentes que tiene. Y este tipo de componentes, les comentaba, dependen del tipo de catalizador que yo usé. Entonces, dependiendo del tipo de catalizador, me da diferentes tipos de ácidos grasos. Y ácidos grasos, a la hora de hacer la reacción, pues se identifican los ésteres que son lo que les da pues ya son lo que integra al biodiesel. Entonces, casi todos presentan los mismos ésteres. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que la calidad del biodiesel para tener una buena combustión, una buena ignición, todas las propiedades de un buen biodiesel, pues van a depender en el porcentaje de este tipo de metiles ésteres. Entonces, con estos estudios, pues ya vimos que el catalizador de carbonato de calcio, óxido de calcio, fue el que nos dio mejores propiedades. Ya para terminar, una pregunta que nos hacían frecuentemente es, pues si produces bien poquito, ¿es rentable? Pues en eso estamos, pero nosotros aquí investigamos cuánto se usaba de diésel para podar el campus. Esta no es una foto del campus, esta ahorita la puse, no la había puesto. ¿Cuánto necesitaríamos producir para podar el pasto? Aquí hemos tenido de que de repente no podan el pasto porque no hay combustible. Entonces lo que nos dijeron es que necesitábamos 3 litros para podar al menos la entrada del campus. Entonces dijimos, bueno, pues ya hicimos cuentas y nada más para que más o menos le echemos números, pues se necesita 1 tonelada de residuo de café para producir estos 3 litros de biodiesel. Al día de hoy, que juntábamos 10 kilos más o menos al día, pues tendríamos que 3 meses para producir el biodiesel para cortar el pasto de la Universidad Veracruzana. Pareciera mucho, pero realmente, pues si aparte de los 10 kilos ahora nos vamos a juntar café de las casas, café de cafeterías locales, podríamos bajar que en lugar de 100 días, están de acuerdo que si aquí
es la parte que decíamos, empezamos a involucrar a la sociedad, pues estos 100 días para poder tener el café, el residuo de café, pues podríamos irlo bajando, ¿no? Y obviamente también optimizando pues la obtención del biodiesel. Pero bueno, este es una técnica o es un proceso que pues de que te tomas el café en la mañana y ves que puedes contribuir a que pueden el pasto, ¿no? De tu universidad. Entonces es una manera de cómo contener. Entonces, bueno, aquí también el rendimiento de los catalizadores, como les decía, con base al porcentaje de metiléster y que tienen que ver también con la literatura. Nosotros nos basamos mucho en aceite de palma, que sabemos que es de los que más se usan, y pues bueno, los que nos dio resultados comparables con el biodiesel obtenido con el aceite de palma en lugar de aceite de café, pues es el óxido de carbono. Y que resulta un catalizador bastante económico, por el cual podemos decir que, bueno, la síntesis de biodiesel realmente es factible, sí se puede hacer mediante un catalizador también de manera económico, y podemos ver que podemos entonces usar un residuo orgánico en un bien que tiene que ver con un producto sostenible. Y entonces, pues ahorita lo que estamos trabajando es en el diseño y optimización de este tipo de catalizadores, para ya después, como nuestro primer ponente del día de hoy, pues empezar a escalar ya nuestros resultados. Ya nos han comentado que podemos empezar también a tener el diseño de estos catalizadores, pues ya utilizando métodos, análisis de datos, el machine learning, muchas tecnologías que podrían no tener que estar haciendo combinaciones de estos catalizadores, sino ya un diseño experimental, pues más óptimo. Pero ahorita, como verán, pues estamos en la primera etapa de la propuesta. Queremos un proyecto sencillo en el que la sociedad se pueda involucrar, como es que nos pasen el café, para poder generar un bien que ellos pueden ver, ¿no? Que ellos pueden ver que sí estamos generando como institución un bien a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, pues espero no haberme ido muy rápido, muy lento, pero bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Sara. ¿Alguna pregunta del público, los panelistas? Bueno, voy a continuar con mi última presentación y de hecho, pues justo este es como lo que llamamos la universalidad del pensamiento, porque alguna vez cuando yo leí algún trabajo de la doctora Sara que hacía esto con el café, la Universidad Veracruzana, de hecho por eso también la invité, que se usa un residuo, pues nosotros también el año pasado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, hicimos una evaluación muy diferente a lo que presenta ella ahora, pero ahorita lo platicaré, que justo es donde, pues, a veces sin conocer qué están haciendo otros colegas, pues parece que unimos como esos esfuerzos, porque bien el trabajo que nosotros realizamos está basado en modelado y simulación, lo cual es una de las áreas donde, pues, podríamos decir que se utiliza la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, ¿no? En nuestro grupo de investigación, si bien somos incluso los panelistas, pues somos colegas, nos conocimos en los posgrados, bien la presentación del doctor Edgar se enfocó a la parte experimental, ahora también la propuesta de la doctora Sara, pues en nuestro grupo de investigación, en el cual está la maestra Brenda, pues nosotros lo que hacemos es utilizar los resultados ya reportados para hacer un diseño y ver la perspectiva a escala industrial. Entonces, nosotros como ingenieros de procesos, somos ingenieros químicos, ingenieros biólogos, no entramos al laboratorio, sino justo tomamos como resultado lo que otros experimentales hacen. Entonces, pues, para cerrar este panel, también voy a tratar de enfocarme un poco más en cómo unimos todo este conocimiento. Y pues a la plática la enfoqué a los biocombustibles. Si bien ya el doctor Edgar, y coincido muchísimo con él en que tenemos que evitar cómo usar los residuos hacia los biocombustibles, pues seguimos teniendo un problema de la transición energética, ¿no? Dejar de usar combustibles de derivados del petróleo y tratar de utilizar una alternativa. Entonces, la valorización de los residuos no solo se van a biocombustibles, se van a otro tipo de productos, pero esta plática la traté de enfocar
hacia este concepto de los biocombustibles para demostrar un poco que estas áreas de oportunidad tienen un gran impacto social, ¿no? Le puse así desde la pobreza energética hasta la industria digital, porque pues pasamos por muchos problemas en los que debemos de aprovechar nuestros recursos. Entonces, un poco... No, ninguno. A ver, un minuto para pasar. Este sí estaba funcionando. A lo mejor si lo conectas y desconectas. Uh-huh. No, pero no regresa. No regresa, no avanza. A ver lo que me pasa, los no me ayudar. Empezamos un poco en lo que solucionamos de ir avanzando las diapositivas, un poco la motivación. Es importante considerar que lo que queremos ahora es sustituir las fuentes no renovables, como es el petróleo. Y nuestra alternativa, si se fijan en todos los panelistas, es utilizar los residuos. En esta área de la biotecnología, de las biorefinerías, que ya se dijo que una biorefinería simplemente es una fábrica donde lo que vamos a introducir son residuos o biomasas y van a ser bioprocesos lo que utilizamos, la biotecnología. Entonces, tenemos distintas alternativas. Uno le llamamos ahí, está puesto primera generación, es que sí podríamos utilizar los granos de maíz, la caña de azúcar, podríamos utilizar los propios alimentos que nosotros tenemos, cereales, para hacer producción de biocombustibles o de otros productos. Pero mucho lo que hablamos es que hay un problema hay un problema de competencia con los alimentos, ¿no? Mientras en ciertas partes del mundo se está muriendo gente porque no tiene alimentos, pues cómo es que vamos a utilizar estos granos. De ahí surgió que a eso le llamamos primera generación. Empezamos entonces los investigadores a trabajar en la segunda generación, es decir, no usemos los cereales, los granos, sino usemos sus residuos, que eso es lo que venimos hablando, de utilizar el bagazo de caña de azúcar, utilizar la basura orgánica que tenemos en las casas, y así hay muchos residuos. Los de tercera generación son las algas. Las algas no son catalogadas como plantas, son un caso muy particular, y un ejemplo que tenemos de las algas, pues es el sargazo, que está actualmente pues como un problema en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Y podríamos, en lugar de verlos en una forma negativa, podríamos utilizarlas para procesarlas. Y ya se trabaja en la cuarta generación. La cuarta generación son algas y microorganismos genéticamente modificados. Todavía estamos muy lejos. La tecnología de primera generación ya está disponible, es rentable, pero compite con los alimentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo los investigadores? Trabajar con los de segunda generación, es decir, con cualquier tipo de residuo. Y nosotros los podríamos poner en una biorefinería y lo que vamos a hacer es obtener productos. Yo me voy a enfocar a los biocombustibles, pero hay una cantidad de productos. Todo lo que producimos del petróleo se puede producir en una biorefinería. Entonces, es una alternativa. Y hablando de los biocombustibles, tenemos los líquidos, sólidos, gaseosos. Ahorita voy a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Un ejemplo de los líquidos, pues justo el biodiesel, mucho se ha hablado del bioetanol, y solo mencionar que le ponemos la palabra bio porque procede de una biomasa o de un bioproceso. Pero el etanol es el mismo que el bioetanol. Si vemos su fórmula química y lo viéramos así en un microscopio, son idénticos. El diésel, el biodiesel son los mismos, lo único es de dónde procede. Como los gaseosos, pues tenemos, por ejemplo, el metano, o ahora se habla mucho del biohidrógeno. En los sólidos, pues tenemos desde los sólidos que el propio carbón que utilizamos para hacer una carne asada ya es un combustible sólido, y tenemos ahí muchos residuos que a veces simplemente los quemamos, hacemos su incineración y ya de ahí
tenemos un biocombustible. Estos nos generan bioenergía y la bioenergía está clasificada en distintas formas y bien lo vivimos día a día. Puede ser para utilizar para el transporte, que es el caso del biodiesel, el bioetanol se puede mezclar con una gasolina también para hacer transporte. Tenemos por ahí la turbocina, hay muchísimos ejemplos. Pero bien también cualquiera de estos biocombustibles lo podemos quemar y generar calor, ¿no? Entonces, calor desde generar vapor en una caldera, en una industria, podríamos nosotros, de hecho, pues algunos a lo mejor de mi edad todavía nos tocó algún boiler en las casas o comunidades rurales que le echábamos aserrín o se le ponía hasta papel, ¿no? Lo que encontráramos para poder utilizar un calentador y ahora pues usamos en las casas pues de manera ambiental y económica pues gas, que bien compramos el gas LP o tenemos el gas natural en casa. Y si todavía con los biocombustibles los quemamos, generamos vapor, metemos turbinas, podemos transformar la bioenergía a la electricidad, ¿no? Mucha de nuestra electricidad que hace CFE, pues a veces son de termoeléctricas. Entonces, todo esto está como en conjunto. El problema es que actualmente todos los combustibles o un gran porcentaje provienen del petróleo. ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? Pues justo como mencionaba, es tratar de utilizar los biocombustibles. ¿Y por qué? Si nosotros vemos el ciclo, lo que acabo de decir es que los biocombustibles vendrían de una biomasa, de un residuo. Para que haya un residuo, tuvimos que haber crecido una planta. La planta para que pueda crecer hace fotosíntesis y para la fotosíntesis necesita absorber carbono, CO2. Entonces, crece la planta, absorbe CO2. Yo la proceso, pero cuando hago mi proceso, pues lo hemos visto. Si yo le meto a un coche un combustible, contamino con CO2. Si le meto una materia prima a una planta industrial, voy a producir CO2. Pero este CO2 se va a juntar todavía con el CO2 de mi aplicación de mi biocombustible. A esto le llamamos el análisis de ciclo de vida, que si yo cuento todo el dióxido de carbono que generé por mi planta industrial, por mi transporte, las plantas llegan a absorber el 90%. Entonces se cierra un ciclo donde si yo empecé con una planta, entonces eso es la fijación de la huella del carbono. Mi planta va a absorber parte del CO2 que generé con cualquier biocombustible, lo cual no lo hace el petróleo. El petróleo nunca me va a absorber nada. El petróleo lo quemamos y lo emito al medio ambiente. Esa es la ventaja de usar los biocombustibles, pero pues no todo es maravilloso, porque si no ya los tendríamos, ya deberíamos de ir y poder ir comprar 1 litro de biodiesel, 1 litro de bioetanol y pues, ¿por qué no los tenemos al alcance de la mano? Tenemos pros y contras. Pues bien, hay una alta disponibilidad, tenemos todos los residuos agroindustriales, cuánta basura orgánica no tenemos de las casas, hay mucha accesibilidad. No compiten con los alimentos los residuos, son energía que es barata, es rentable, fija la huella del carbono, como dije, y como se ha venido hablando, pues es economía circular. Pero no todo es maravilloso. Tenemos ciertos problemas, hay ya una sobreexplotación de los recursos, no tenemos a veces suficiente, ahorita se acaba de mencionar la doctora Sara, que efectivamente no tenemos suficientes residuos del café para que podamos tener a lo mejor suficiente biodiesel y a lo mejor además que sea rentable, porque si el que me sale más barato es el diésel del petróleo, pues mejor sigo comprando diésel de petróleo. ¿Para qué quiero diésel? Que si es económico, perdón, que es ambientalmente bueno para no tener un impacto ambiental, pero al final es nuestra economía de nuestro bolsillo. Y tenemos un problema a nivel de tecnología. Todavía la economía mexicana y en muchas partes del mundo está rezagada, hay altos costos operativos, hay una complejidad para manejar las materias primas, lo acaba de decir la doctora Sara, el caso del café. ¿Cómo recolecto todos mis residuos? Voy de casa en casa, voy de tienda departamental a otra, entonces eso ya me genera costos adicionales. Hay una baja madurez tecnológica, me refiero a equipos, también ya el doctor Edgar y la doctora Sara justo nos hablaron que químicamente necesitamos de catalizadores, necesitamos de compuestos químicos que también sean eficientes. Entonces, hay muchos desafíos a nivel de escalamiento y que los veamos ya producir a nivel industrial.
Pero si no estudiamos poco a poco cada área, algunos estudian la parte experimental, otros estudian cómo diseña un equipo. Nosotros nos dedicamos a ver cómo deberían de ser las plantas industriales y anticiparnos de decir, pues sí, vamos bien por aquí, por acá no, o cuál parte del proceso es más clara y decir dónde hay que unir esfuerzos. Aquí solo he puesto un panorama de cómo es que los biocombustibles, en este caso son los biocombustibles líquidos, cómo están avanzando. Y podemos ver que existe como una tendencia en el mundo a utilizar cada vez más, a lo mejor no se alcanza a ver, pero la barra verde fuerte es para bioetanol y la barra verde clarito es la tendencia de usar biodiesel. O sea, ya se están utilizando a nivel mundial. Esa es la primera gráfica, donde ya se puede ver que las barras van como de manera constante utilizándose en el mundo. Este segundo solo es para mostrar de dónde se produce el bioetanol. El bioetanol se produce principalmente de granos. Esa es la barra verde fuerte, la barra verde clara son de residuos y ya se empiezan a utilizar otros productos, ¿sí? Entonces, todavía en el mundo no usamos segunda generación. Pero sí ya empezamos a ver que ya empieza a repuntar utilizar otros residuos, que es lo que estamos presentando en este panel. Y como último gráfica tengo la del biodiesel, que ya hay una tendencia a utilizar no solo aceites, podemos ver que hay muchos tipos de aceites, pero lo que ya se empieza a ver es usar los residuos, ¿no? O como pueden ser residuos de aceites gastados, ¿qué hacemos cuando ya cocinamos y dejamos mucho aceite? Pues lo tiramos, ese aceite residual lo podemos usar, o el aceite que proviene de otros residuos. Esta es la tendencia que va creciendo en cuanto a biocombustibles sólidos. Lo que vamos viendo es que sí se están utilizando. ¿Y cuál es la tendencia en los últimos años y cuál es la perspectiva? Por ejemplo, al 2050 ya se hicieron estimaciones que vamos a utilizar más todos los residuos e incluso ya ahí aparecen los pastos lignocelulósicos, que son todos estos residuos de los que nos han hablado los panelistas, ¿no? O sea, sí se ve que para el 2050 estemos utilizando más residuos. ¿Qué pasa con los residuos gaseosos? En el caso de los residuos gaseosos, perdón, los biocombustibles gaseosos, pues hay una tendencia, pareciera que empieza a disminuir el consumo de los biocombustibles gaseosos, pero realmente el que está disminuyendo, si vemos, es el gas natural y empiezan a repuntar lo que es el biogás residual e incluso el gas sintético, que es una barrita que se ve muy pequeña, que ya nos habló el doctor Edgar, de que es la combinación de hidrógeno con CO2. Entonces ya empieza a haber otras alternativas. Creo que en la vida común ya nos hablan mucho de biohidrógeno, ya lo estamos viendo como un potencial. Entonces sí se está utilizando y poco a poco empiezan a aparecer en el mundo. ¿Qué pasa en general con nuestra bioenergía? Dijimos que está en forma de electricidad, de forma de calor, se utiliza para el transporte y lo que podemos ver es que la bioenergía está tendiendo o lo que va a suceder, que va a aparecer ya hacia los años 50, o sea, no estamos muy lejos, la verdad, si analizamos hacia atrás y hacia adelante, es que se va a tener una tendencia a usar más la electricidad y el biohidrógeno. De hecho, lo vemos en los autos. Ahora incluso la Ciudad de México pues promueve que utilicemos autos eléctricos y el hidrógeno ya empieza a aparecer en muchos aspectos de la industria, en máquinas, etcétera, pero necesitamos cambiar la tecnología. Entonces sí se está moviendo el consumo de los biocombustibles. Ahora, ¿cuál es la panorámica en cuanto a desafíos de la industria energética? Yo quisiera como centrarme en tres grandes temas y solo mencionarlos por la duración de esta sesión. Uno es la pobreza energética, que es la incapacidad de que algunos hogares no tienen electricidad, calefacción y incluso combustibles para cocinar. Esto ocurre mucho en las comunidades rurales y no muy lejos de nuestra periferia de la Ciudad de México. Hay pueblos y todavía o hay colonias de muy bajos recursos que no disponen de estos servicios básicos de tener electricidad y poder incluso tener acceso a pues el calentamiento para bañarse, agua caliente, tener calentamiento de alimentos. Entonces sí existe un desafío que es justo
la parte de la justicia energética, de que todos tengamos un acceso universal, equitativo, a que tengamos este tipo de energía. Tenemos un problema que pues desde el gobierno se está tratando de hacer, es la transición energética, que es dejar de utilizar los residuos fósiles del petróleo y justo cambiar a energía verde. Aquí estamos proponiendo el uso de las biomasas, pero hay otros tipos de energía, ¿no? Ahí pongo la solar, la eólica, la geotérmica. Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues realmente descarbonizar la economía, ¿no? Y mitigar el cambio climático, pero para eso necesitamos pues que justo el gobierno tenga políticas públicas, que haya gobernanza para que podamos cambiar de este tipo de biocombustibles a, bueno, de los combustibles que se usan a nuevos biocombustibles. Y tenemos un tercer desafío que es la industria digital. Actualmente, pues es el tema que estamos viviendo y la industria digital no es más que ustedes viven en casa, si tienen una Alexa, un Google Home, estamos utilizando la casa inteligente. La industria, también hay una industria inteligente que está basada en el Internet de las Cosas, la robotización, el Big Data, el uso de inteligencia artificial y recientemente en la última década empezó que nos concienticemos e incorporar a la sociedad. A eso se le llama la sociedad 5.0 y todo en conjunto es la industria digital. Hacia allá vamos, no estamos lejos, en países como países europeos ya se está incorporando, lo vivimos día a día, ahora en lugar de llamar un taxi, tomamos un Uber, en lugar de hablar por teléfono y hacer reserva de un hotel, ¿qué hacemos? Pues vamos a una de estas páginas para reservar un Airbnb, Booking, muchísimas, ¿no? Lo mismo está pasando en la industria. Ya la industria ya no se necesita comunicar entre personas, sino se comunican de una manera digital. El desafío, pues, es justo la digitalización. Ya se habló en el panel de la mañana de la conferencia plenaria, que si bien en la educación hay muchos desafíos, pues esos desafíos se reproducen en la industria. Bueno, ¿cómo evaluamos nosotros? Voy a tratar así de ejemplificar rápidamente. Lo que hacemos es proponemos biomasas. Como dijo la maestra Brenda, utilizamos la ingeniería como tratar de armar una casa, decimos cómo sería, o un juego, ¿no? De estos, donde ustedes arman casas, edificios, así armamos una biorefinería de manera virtual, la procesamos, vemos qué podemos producir y a esto hacemos toda una evaluación técnica, económica, ambiental y con eso pues nosotros podemos tener muchos tipos de evaluaciones y desde un punto de vista industrial de decir se puede o no se puede. Más que la metodología, me voy a saltar esta parte, lo que yo quisiera irme es con un caso de estudio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos los resultados experimentales, teóricos y demás que ya están reportados y lo que nosotros hacemos entonces es proponer casos de estudio y evaluarlos industrialmente. Este es el caso más conocido con el que casi la mayoría iniciamos, el producir bioetanol a partir de un residuo, el lignocelulósico, sí, es que yo parecía. En un residuo lignocelulósico donde empezamos con bagazo de caña y producimos etanol. Ya los panelistas anteriores entraron un poco qué está detrás de la parte química, de la parte industrial, pero lo que nosotros hacemos es que ahora hacemos un escalamiento industrial y proponemos cómo evaluarlo económicamente, cómo evaluar la energía consumida, cómo evaluamos la parte ambiental. Esta parte ambiental la evaluamos considerando impacto a la salud, al medio ambiente, en términos de contaminación de agua, ríos, mares, aire, suelos, y a todo eso como ingenieros le ponemos números. Sumamos todos esos números y damos un número global de un criterio. Aquí tengo un ejemplo donde yo tengo 3 números que mido. Uno es para el impacto técnico, que, bueno, el que está de azul es el económico, luego el energético, cuánta energía consumo en mi proceso y cuánto es lo que impacto al medio ambiente. Aquí solo analizamos muchos casos, es decir, armamos muchas biorefinerías, cambiamos fichas, cambiamos, por así decirlo, los equipos, demás, y con eso yo digo, de todos mis casos, ¿cuál es el que tuvo un número más bajo? Ese es el que me dice que es más
barato, es menos contaminante y consume menos energía. Y aquí yo sumo los tres de manera equitativa, pero ¿qué es lo que hacen comúnmente los industriales? Es que solo ven el dinero, no ven qué impacto tiene al medio ambiente ni qué impacto tiene el consumo energético. Si yo le diera un poco más de peso, es decir, el 50% de peso a la parte económica y el 50% restante se lo doy al ambiental y al energético, se van moviendo mis barras y me va diciendo que es distinto el proceso que debo de utilizar. Voy moviendo en cada caso. Este último caso que tengo en la cuarta gráfica es cuando el factor es 1 para el aspecto económico, es decir, no considero la parte ambiental ni la parte energética, que es lo que vivimos con el cambio climático, y me da como resultado que es una biorefinería distinta a la que con la que inicié en la primera gráfica. Entonces, con estas tecnologías nosotros podemos determinar cuál es el mejor proceso, cuáles son las mejores formas de combinar mis equipos, cuáles son los rendimientos, lo que nos decía la doctora Sara, y, por ejemplo, cuántos kilos de biodiesel obtengo de cada kilo de café, o como decía la maestra Brenda, cuántos kilos yo voy a obtener de energía o de mi producto de electricidad por cada kilo de o tonelada de residuo que obtenga. Entonces, ese es el tipo de datos, más que entrar a los números, es ver que yo puedo obtener cuánto me costaría producirlo para que sea una industria rentable, cuánto me costaría, cuánto contamino y cuánto consumo energéticamente. Como estos casos hemos hecho varios, a partir de la basura, convertirlo también a etanol. Obtenemos datos de cuánto tenemos que invertir para que esto se vuelva realidad, pero todavía todas estas evaluaciones se hacen en la idealidad, quedan mucho trabajo por hacer. Hemos hecho trabajos, justo fue el del café, nosotros propusimos que por un lado el aceite del café se vaya a biodiesel y que por el otro lado el residuo sólido hagamos pellets y lo quememos. Efectivamente es más rentable que podamos llevarlo a diésel. No obstante, nosotros obtuvimos resultados de ver de qué tamaño tiene que ser la planta industrial para que sea comercializable. La doctora Sara lo hizo para cortar el pasto de su universidad, nosotros lo hicimos a nivel nacional y resulta que necesitaríamos juntar todo el café, todos los residuos del café que se produce en México para que fuera la planta rentable. Es decir, no es una opción hacer de residuos de café biodiesel, pero entonces hay que ver otra opción y ya está estudiada la tecnología, cambiemos el residuo del café por otro residuo, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy valioso de todos estos estudios. Si se fijan, nosotros nos dedicamos a la parte industrial de economía, de impacto ambiental, pero nos basamos en los resultados que otros investigadores tienen. Con esto, pues que eso es lo que trabajamos más, que sería la industria digital, pero ¿por qué no bajamos los proyectos, como decíamos, al impacto social? ¿Cómo afectaría esto a la pobreza energética? Nuestra propuesta es, no importa qué residuo sea, ¿por qué no primero hacemos algo que no se está haciendo? ¿Qué se hace actualmente? 1, se incinera para desaparecer la basura. 2, se lleva un relleno sanitario, ¿no? Aquí el bordo de Xochiaca, en México, decían que estaba cerrado, se sigue utilizando. Los rellenos ya no son opciones. Entonces, ¿cuál es la opción? Primer paso es que tenemos que secarlo y pelletizarlo. Ya lo mencionó la doctora Sara, si los residuos no se les quita la humedad, deben de quedar casi secos, y una forma es secarlos y pelletizarlos y mantenerlos en un ambiente pues no de mucha humedad. Eso es empacarlo, y ya con eso tenemos pellets de combustión, y eso lo podrían utilizar en comunidades rurales para hacer un microgenerador. Se puede comprar una pequeña caldera, generar vapor, meterlo en una turbina, y podría ser una comunidad rural autosuficiente en calor y electricidad. Eso es lo que nosotros justo vamos a empezar a evaluar, que por qué no bajamos la industria digital a la pobreza energética y empezar por casos muy, muy pequeños y tangibles de impacto social. Pero por supuesto que nos falta evaluar en nuestro grupo, y como ven, todos los que presentamos somos ingenieros de procesos, ingenieros químicos, biólogos, biotecnólogos, pues no tenemos mucho contacto con la parte social, y eso es lo que nos hace falta. Nosotros podemos hacer evaluaciones técnicas, factibilidad técnica, rentabilidad económica, impacto ambiental, y le ponemos números y decimos tanto contamina, tanto cuesta y demás, pero nos hace falta
unificar esfuerzos para ver el impacto social, y esa es la idea un poco, era de esta plenaria, de tratar de difundir esto y buscar esos esfuerzos para ver, porque como ingenieros quisiéramos tener un número que nos diga cuál es el impacto social. Entonces, con esto, pues, terminó la presentación y, pues, justo no solo decía, se aplica a biocombustibles, sino hay muchas otras posibilidades de procesos. Con eso, pues, agradezco mi participación y, bueno, también todo lo que he presentado, pues, es del grupo de simulación de Huancoajimalpa y, pues, ahí dejo mi contacto. Pues, como ya estamos en fin de sesión, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta muy breve. Sí. Muy bien, gracias a los que pudieron asistir y pues dejamos la sesión porque creo que empieza una enseguida. Buen día a todos.